Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, pero estaba subiéndoles un material. Me anduve entusiasmando en la subida. No anoté la sección 3. ¿Cómo están, chicos? Todo bien, profesora, buenas noches. Buenas O noches, buenas tardes. profesora. Qué Bien, gracias. bueno. Una consulta, una Hola. consulta. Hola, hola. ¿Quién es delegada o delegado de este curso? Señor No Reyes. tenemos, no tenemos, creo. Nadie. Ya. ¿Quién No hay puede nadie. ser algún representante por cualquier eventualidad voluntario? No necesariamente que sea delegado, pero por lo menos que se contacte conmigo ante cualquier eventualidad. Hola, Carla. Marisa, buenas noches. ¿No hay nadie? ¿Nadie quiere representar al curso en caso de una emergencia conmigo? Que de repente aquí en el sur se corta la luz, de Buenas repente... noches, profe. Hola, Álvaro, ¿cómo está? Saludos de Los Ángeles y a todos mis compañeros. Que estén bien. ¿Eh? Es de Los Ángeles. Ha estado Buenas. helado, dicen en Los Ángeles. Este No, año ha está hecho muy frío helado. por esos lados. Sí. Yo voto por Ya, Álvaro. No, es democrático, Yo chiquillo. Tiene también que ser voto por por elección, Álvaro. por WhatsApp. están votando, po, Yo Álvaro. también voto por Álvaro. Ya Ya van tenés tres. 3 votos, Álvaro, muy bien. Sí, porque miren, pasa que a veces aquí, por ejemplo, cuando hay lluvias muy intensas o temporales, se corta la luz y yo tengo Starlink, pero igual sin luz, aunque sea Starlink, no funciona el internet. Entonces, no me ha pasado, me ha pasado una vez, pero eventualmente hay cosas que pueden pasar, ¿ya? Cualquier emergencia, para avisarle al curso, si en el fondo es eso, no es que sea delegado del curso, es que en el fondo tenga algún contacto conmigo por cualquier cosa, ya sea de ustedes hacia mí o de mí hacia ustedes. Bueno, Nada profe, más. si los chiquillos acá me dicen, ¿sabes qué, Álvaro? Podríamos realizar las peticiones a través de mi persona. Yo podría conducirlo por el canal adecuado, pero con la aprobación de los compañeros, por supuesto. ¿Qué dicen los compañeros? Sí, lo Sí, apoyamos. aceptamos, no hay problema. Sí, lo Vale, apoyamos. Totalmente de chiquillos, acuerdo. cualquier cosita me escriben por interno y ahí o vemos votaciones y expresamos nuestras peticiones, consulta a nuestra docente. Perfecto. Ah, Gracias, recuerden, chiquillos. sí, recuerden que nunca faltan las eventualidades, nunca falta. Bien, vamos entonces a ir a lo nuestro hoy día. Nosotros hoy día tenemos, yo les pasé a ustedes, Álvaro, en el otro ramo el DIS, ¿verdad? Ayer. Hoy día se los voy a pasar en este ramo, ¿ya? Sí, el disc. Em, Porque yo ya lo tengo como estudiante en práctica, entonces para que ya vayan teniendo herramientas para poder ir evaluando, ¿ya? Bueno, hoy día vamos a ver lo que nos convoca hoy día. Hay algunas cosas que cuando se van repitiendo yo me las salto. Recuerden que tienen plazo hasta mañana para la evaluación diagnóstica, la han hecho pocos, ¿ya? Ya. Entonces, nos vamos a ir con los contenidos de hoy día. Insisto, el que puede interrumpir, preguntar, consultar, opinar,
no hay ningún problema, ¿ya? Esta semana nos vamos a centrar, que es nuestra semana 2, sí, en los métodos, eso es. Métodos cuantitativos y cualitativos de evaluación, ¿ya? ¿Qué pasó acá? Ahí. Métodos cuantitativos y cualitativos de evaluación. La idea es ver un poco las metodologías y los tipos de... Nosotros en la clase pasada estuvimos viendo lo que era medir, lo que era evaluar, qué es lo que era el psicodiagnóstico, que habían herramientas y técnicas para hacerlo, ¿ya? Hoy día ya vamos a empezar a entrar directamente en lo que es la objetividad, ¿ya? La validez, la confiabilidad, que son los principios fundamentales a la hora de hacer psicodiagnósticos con las pruebas. Estamos hablando de las pruebas, de los test, de los cuestionarios, de los inventarios que se utilizan en psicología para evaluar, para medir, ¿cierto? Evaluar y hacer en base a eso el psicodiagnóstico. Bien, hay 4 temas que son súper importantes a la hora de evaluar cuando tengo un test en mi mano. Primero, la objetividad. Debo ser lo más objetiva posible, incluso con aquellos test que son cualitativos o entrevistas por competencias, que a veces no se hace, solamente se hace en la entrevista por competencia sin aplicación de test. Se puede, claramente, porque la entrevista por competencia les va a servir mucho. Y por lo mismo se requiere que no tengan sesgos, ¿ya? O por lo menos eliminar la mayoría de sus sesgos. También utilizar, para que sea objetivo, procedimientos estandarizados, es decir, la misma consigna para todos, de la misma manera, ¿ya? En cuanto a tiempo, consignas y criterios, los criterios que me van a permitir obtener aquellos resultados que estoy esperando. Pero hay 2 temas respecto al test propiamente tal, que es la validez y la confiabilidad. Un test, para que nos sirva, debe ser válido y debe ser confiable. ¿Qué quiere decir que un test tenga validez? Quiere decir que mida aquello que yo voy a medir. O sea, si yo estoy evaluando empatía, no me evalúe otros rasgos, otros aspectos, por ejemplo, agresividad, porque lo que yo estoy evaluando es empatía. Ahora, es súper importante decir que todos los tests que nosotros vamos a ver no evalúa personalidad, evalúan variables psicológicas, un aspecto, una variable de la personalidad, o empatía, trabajo en equipo, resolución de problemas, atención, concentración, inteligencia general. Evalúan aspectos, ya sea cognitivos, conductuales o afectivos, pero aspectos, no es que evalúe toda la personalidad, ¿ya? Ahora, estos instrumentos que nosotros utilizamos, que sean válidos, que implique que midan aquello que deben medir, eh, tienen distintos tipos de validez. ¿Cómo se valida un texto? Teóricamente, tomando la teoría, validez por constructo, cuando estoy construyendo, claro, con las teorías, las tesis, con todo lo que existe. Validez por jueces, ¿ya? Que son los jueces expertos quienes van a decir si las preguntas están adecuadas o no de acuerdo al conocimiento, a la experiencia, a la teoría que ellos manejan. Pero me voy a... Espéreme. Ya. Entonces, que el instrumento sea válido implica eso, ya que ha pasado por por un análisis, ya sea teórico, de constructo, de contenido, de jueces expertos, de todo eso, ¿ya? El que sea confiable, un test que tenga buen nivel de confiabilidad, implica que los datos que me arroja sean consistentes en el tiempo. Por ejemplo, si yo voy a evaluar
coeficiente intelectual hoy día y lo evalúo en 6 meses más, en 6 meses más, si no ha pasado nada y me arrojó 90 la primera vez y no ha pasado un accidente, un TEC, nada de eso, en 6 meses más debería, tal vez con alguna varianza, medir 88 o 92, pero no 70, porque si me da un resultado que no es coherente, entonces el test no es confiable porque los datos no son estables ni son consistentes en el tiempo. Eso hace que un test sea confiable. Ahora, hay formas de poder definir o instalar la confiabilidad en un test. Hay varias formas, por ejemplo, mitad partida, que a veces separa los test en las primeras 10 preguntas, las segundas 10 preguntas y los resultados deberían ser parecidos. Hay técnicas para eso que lo hacen, que se hacen en la construcción de los test. Y finalmente, los test, los cuestionarios, los inventarios deben generar una información que sea relevante, ¿ya? Pero que esté orientada hacia el objetivo de la organización. Por ejemplo, no es llegar y aplicar el test nomás. Ay, apliquemos este otro, no. Tiene que ser de acuerdo a lo que yo estoy evaluando. Por ejemplo, si yo tengo que hacer un concurso y debo evaluar en una hora a un ingeniero comercial para un banco, entonces tengo la hora. En esa hora tengo que aplicar un cognitivo, uno de personalidad y un proyectivo, que es lo mínimo que debo aplicar. Entonces, ¿qué hago? Aplico un cognitivo que dure 6 minutos, el IC. Aplico uno de personalidad, el DIS, que le voy a pasar a ustedes, que no se hace más de 8 minutos, 10 minutos. Ahí llevo a 16. Y aplico un Zulier, que es el proyectivo que me va a dar la profundidad del tema, que van a ser 20, 25 minutos. Lo que voy a ocupar es la aplicación de los test. Después tengo media hora más para hacer la entrevista, ver las motivaciones y todo ese tipo de cosas. Entonces, la idea es que, de acuerdo al objetivo que yo tengo, es la batería, los test, la aplicabilidad que yo voy a usar en los test. Y lo mismo es para el clima laboral. ¿Cómo lo voy a hacer? Para eso tengo que tener un diseño de cómo voy a instalar esa evaluación. Dentro de la aplicación de test hay 2 áreas nomás, solo 2, proyectivos y no proyectivos, cuantitativos o cualitativos. Cuantitativos son los no proyectivos, son aquellos que yo voy a tener voy a marcar con alternativas y me va a arrojar una categoría. Y ese sí ya es el enfoque cuantitativo, donde es una medición numérica basada en la estadística, ¿ya? Es cuantificable. Y se usan instrumentos que están estandarizados, es decir, en tiempo, en consignas, todo, ¿cierto? Cómo debe hacerse y aplicarse el test. Profesora, basta que el test sea confiable para que sea válido. Es que son 2 cosas distintas. Una cosa es que sea confiable, en el sentido de que yo le voy a evaluar a usted eh, coeficiente intelectual hoy día y me va a arrojar 90 y después en 6 meses más me va a arrojar 90, ¿verdad? Significa que es confiable. O sea, al aplicarle esas preguntas, fue consistente el número, me arrojó más o menos lo mismo. Pero ¿estoy evaluando realmente coeficiente intelectual? A lo mejor estoy evaluando resolución de problemas con el test. Por eso esos test que están en la red, hay muchos test, ustedes se pueden aplicar muchos test en la red, pero primero, muchos de esos test, o la mayoría, no tienen validez, ningún tipo de validez. Le va a arrojar un valor que a lo mejor cuando usted se lo haga, eh, le va a arrojar el mismo dato. Se lo hace hoy día y se lo hace en 6 meses más, le va a arrojar el mismo resultado. A lo mejor, pero no sabe usted si realmente está evaluando lo que usted está evaluando. O sea, no sabe si realmente
el test mide coeficiente intelectual o lo que usted esté evaluando, la variable psicológica que esté hablando, evaluando. Por eso es importante que tenga las dos cosas, la validez por jueces, por expertos, ya en contenido, y la confiabilidad, es decir, estas afirmaciones que usted está respondiendo correspondan efectivamente a aquello que usted está midiendo. No sé si me entendí, me Súper expliqué. claro, profesora, gracias. Ya. Entonces, seguimos. Eh, lo otro importante, fíjense que estos test cuantitativos son generalizables y representativos de poblaciones. Por ejemplo, yo voy a tomar un test que es válido y confiable, tiene validez, tiene confiabilidad, tiene los dos aspectos importantes que me definen que el test lo puedo utilizar en un grupo X. Por lo tanto, yo voy a evaluar, por ejemplo, habilidades sociales en los estudiantes de psicología de la Universidad del ALBA de último año. Y me arrojó un número, una categoría bajo, alto, medio. Ese mismo test, esos mismos resultados o ese mismo test, se lo puedo aplicar a los, puedo generalizar esos resultados a los estudiantes de psicología de cuarto año de la Universidad de La Serena, de la Universidad Mayor, de la Universidad del Alba. Son generalizables a poblaciones que sean parecidas, homologables, ¿me entiendes? Claro que no me va a servir para las enfermeras los resultados, pero el resultado indica que los estudiantes en general de psicología, independiente de la universidad, eh, tienen habilidades sociales al momento de egresar. ¿Me entienden? Eso significa que estos test son generalizables, porque son mucho más objetivos, se pueden generalizar sus resultados, ¿ya? Y también lo que busca cuando uno aplica es buscar eh, usted tiene una hipótesis. En la hipótesis usted dice inicialmente, los estudiantes de psicología de la Universidad del Alba, de último año de psicología, tienen habilidades sociales al momento de egresar. Esa es su hipótesis. ¿Cómo confirma esa hipótesis? Pesca el test que está validado y tiene confiabilidad y se lo aplica a los estudiantes. Y usted con eso confirma o rechaza la hipótesis, porque el test le va a decir que sí, efectivamente tienen habilidades o no tienen habilidades. Por lo tanto, los test cuantitativos son súper importantes que en una tesis tengan validez y confiabilidad. Si no la tienen, ustedes van a tener que hacer el proceso de validarlo y de que sea confiable. También pasa por métodos estadísticos, hay todo un proceso. Ahora, ¿tiene ventaja el enfoque cuantitativo? Mucho. Yo he hecho 4 tesis de mis 4 magíster y 3 han sido cuantitativos, porque, chiquillo, es súper rápido, es rápido. Yo no hago la estadística porque yo nunca hacía estadística. Entonces, siempre he mandado a hacer que tome, yo aplico el test, hago todo, pero al momento de los resultados yo tomo las pruebas, las últimas lo hice en el Google Form, pero un estadístico, alguien que maneja estadística, le dije, por favor, sácame los resultados de esto, sácame la media, la moda, que está alto, que está bajo y todo eso. Y él me ingresó los datos y él me sacó la media, la moda. Cancelamos con mi compañera de tesis y eso fue maravilloso. Porque lo único que hicimos nosotros después con los resultados en la mano era hacer el análisis y las conclusiones en base a esos resultados. Entonces, el, la ventaja que tiene es que es más objetivo. No hay sesgos personales míos, no está mi subjetividad. Es aplicar el test, resultados y esos resultados contrastarlo con la teoría. También se pueden comparar, o sea, yo puedo decir, por ejemplo, este grupo puedo sacar, por ejemplo, medias. Entonces digo, la mayoría está acá, pero también hay otros, comparo unos con otros, ¿ya? Eh, Se realizan todas estas tendencias, análisis estadísticos, patrones, ¿ya? Todo eso se puede sacar con esto. Es mucho más fácil. A mí me llamó la atención que la mayoría de los estudiantes, pensando, porque yo tuve un grupo de práctica, uno, de teoría, de teórico,
la mayoría eligió cualitativo. Y me dijeron, no, es que yo creo que es más fácil. Y no es más fácil, ahí se van a dar cuenta. Es más complicado. Ahora, ¿qué métodos cuantitativos hay? Varios. Hay test psicométricos donde están los cuantitativos, 16PF, el BFQ, el MBTI, Wonderlic, DIS, MPPI. Todos estos se ocupan en el ámbito laboral. Hoy día les voy a abrir el DIS. Para la próxima semana les voy a abrir una carpeta que ya la tengo lista con todos los tests. Todos los cuantitativos. Dice la carpeta test cuantitativos, algo así laborales. Por ahí le puse la carpeta. Bueno, son test que es lo que miren, aptitudes, intereses, variables específicas, variables específicas, ¿ya? También lo voy a mostrar esto con el mismo test, ¿ya? También tenemos escalas y cuestionarios, que son escalas tipo Likert, que ustedes en los que los van a construir, porque cuando uno va a construir una escala de clima organizacional, entonces tenemos que poner de 1 a 5 la nota, ¿ya? Se hacen las encuestas de clima laboral, encuestas de satisfacción, de burnout, y también hay indicadores de desempeño que no son test, pero son indicadores que se ocupan mucho. Por ejemplo, los índices de productividad. eh, pero en psicología, las tasas de rotación. ¿Por qué hay una tasa? Le puse. Démosle un segundo, por favor. Te llamo más ratito, estoy en clase. Mi sobrina. Entonces, tenemos, ¿por qué hay tanta rotación? ¿Por qué la gente se está yendo? ¿Por qué la gente está presentando tantas licencias médicas? Hay un X porcentaje de licencias médicas. Las evaluaciones de desempeño también, de notas de 1 a 5 en trabajo en equipo, en orientación a cliente. Todos esos son números que son interpretables, ¿ya? Pero estos tienen sus ventajas, como dijimos. Estos test cuantitativos son objetivos, puedes comparar un individuo a otro, es más económico, el costo es más bajo. eh, Son precisos en cuanto a validez y fiabilidad, porque han pasado por todo un tema estadístico, de pruebas estadísticas, de pruebas también con jueces expertos de contenido. Entonces, eso hace que sean em, más válidos y más confiables. También se pueden hacer análisis estadísticos y se puede hacer un seguimiento a través del tiempo, ir monitoreando. Pero también hay limitaciones, porque son reduccionistas, no ven el contexto general. Lo que ven es esa variable discreta, específica que estoy midiendo. No es que veo personalidad, no. La personalidad son muchas variables psicológicas. El que más variables evalúa es el 16PF, que evalúa 16 variables. 16 de todas las que podrían aparecer en un ser humano. También son más superficiales o más artificiales, porque no se ve al sujeto en su contexto, su gesto, no se ve eso. También hay un sesgo cultural, porque no es lo mismo. Me ha pasado, por ejemplo, antes, ahora por lo menos se adaptó ya a Chile. Algunos test decía, en vez de pesos, pesetas. Porque sí, nosotros no hablamos de pesetas. Entonces, como uno no puede explicar, porque no son explicativos, señorita, ¿qué significa peseta? Ay, véalo usted. Señorita, ¿qué significa esto? Ay, lo que usted crea, porque no puedes explicarlo por el estándar, no puedes explicar de qué se trata el que sabía, sabía, y el que no, no, nomás. Y ahí está, pues, la limitación explicativa que sigue. Y también tiene una limitación que uno tiende como a poner aquello que uno sabe que va a ser bien visto. O sea, si tienes miedo, eres temeroso, voy a poner que no, aunque sea temeroso. Hay algunos test como el 16PF que sí hay algunas preguntas como para ver de habilidad social, pero
La mayoría no los tiene, ¿ya? Y por otro lado tenemos los enfoques cualitativos de la evaluación, que, que no son mejores ni peores, son diferentes, son complementarios, porque me va a entregar el dato numérico, la tendencia, lo estadístico, el objetivo puro, y el otro me va a entregar el contexto, la profundidad, ¿me entiende? Me va a entregar otros elementos. Bueno, por eso, en los enfoques cualitativos tratamos de comprender profundamente a quién tenemos al frente y dentro del contexto en el que está. Lo que nosotros vemos como característica es cómo significa la persona, el mundo, cómo vive, interpreta su experiencia desde el otro, ¿ya? Vemos sus gestos, vemos todo, la forma de hablar, cómo él está interpretando. Por lo tanto, lo vemos dentro de su ámbito natural, ¿ya? Ahora, muchas veces también se hacen evaluaciones dentro del mismo lugar de trabajo. No es muy común, ¿ah? Pero se hace. Eh, se puede ir, se puede ir flexibilizando o adaptando el proceso de acuerdo a la situación. No sé, si tengo muchos candidatos, puedo hacer grupales, en grupos grandes. Ay, nosotros teníamos que evaluar en alguna ocasión que eran vendedores, yo nunca me imaginé que habían tantos, que eran vendedores para el Parque del Recuerdo, para vender tumbas. Oye, llegaron 700. Nosotros dijimos, ¿cómo? Porque nos pidieron que evaluáramos todos los currículums que llegaran. Tuvimos que hacer grupos grandes de 20, 25 personas por grupos con el Zulier que se podía hacer proyectivo y le aplicábamos al tiro una prueba cuantitativa, una cual y una cuant. Entonces uno puede ir flexibilizando el proceso. El dato que arroja es un dato mucho más rico, mucho más detallado que habla de lo complejo de ese ser humano y tiene ventaja porque capta aspectos que son sutiles. Cuando alguien llena un té, ustedes pueden casi ni verlo, hasta luego, señorita, y se va. En cambio, aquí no, ¿ya? También aparecen fenómenos que uno no espera. Incluso me ha pasado, he visto personas que entran súper. Mire, una vez me pasó esto. Mi nombre es Andy, y a mí me han confundido antes de que me vean con hombre, porque creen que soy un hombre. Entonces, me pasó una vez, pero fue demasiado notorio, ¿ya? Que yo citaron a una entrevista a un cargo definido. Y cuando abren la puerta y entra la candidata, era una mujer. Y me vio, que fue muy notorio. Se notó así como cara de sorpresa. ¿Y sabes lo primero que hizo? Fue abrocharse el botón porque venía con escote. Y fue a como a acomodarse, bajarse así como la falda, porque ella venía a ver a un hombre. Entonces venía con todo el tema de seducción. ¿Ok? Su cosa bien aquí, bien escotada, sus faldas cortas. Oye, pero se acomodó la blusa, se bajó la falda, así como que se notó demasiado. Entonces, claro, después cuando le apliqué el Lucher tiene una tríada que es como un poco para ver seducción, también para ver eso. Entonces, importantes esos indicadores. Eh, También hay que comprender todos estos procesos en su contexto, y eso es lo que viene esta persona. Y bueno, y por lo mismo es que uno puede ver otra diversidad cultural, otras perspectivas, otras alternativas con otros ojos. Así como en los otros teníamos herramientas que eran el 16PF, eso, acá tenemos otras técnicas, especialmente entrevistas por competencia, entrevistas STAR o incidentes críticos situacionales, que son más o menos la misma entrevista, pero tienen sus sutilezas. Y también entrevista por profundidad, que en el fondo es una entrevista más centrada en algún objetivo. Esa la vamos a ver nosotros en clase. También otra técnica sería la observación. La verdad es que la observación participante se da, eh,
cuando hacemos más bien assessment center, pero no participantes, sino con una observación más estructurada de poner a la persona a la situación de trabajo donde la están observando a través de cámara o a través de un espejo. Entonces van chequeando aquellos comportamientos, que es lo que más se hace. Pero lo que más ocupamos aquí son los grupos focales, que son los focus group, dinámicas de grupo, donde uno las pone en una situación de dinámica de juego en grupo y uno va viendo algunas competencias. Los Work Coffee, que es un poco fuera del contexto laboral, tomándonos un café, conversando, y los sociogramas, que los vamos a explicar también en su momento. Como los anteriores, los cuantitativos también tienen ventajas y limitaciones. Dentro de las ventajas tenemos que claramente exploran significado, es mucho más profundo, entrega mucha riqueza, porque además contextualiza a la persona y el ambiente. Son flexibles porque se van adaptando a distintas situaciones, considera toda la complejidad del ser humano, identifica cosas que van apareciendo y tiene validez ecológica en el sentido de que usted ve al sujeto ahí, en acción, en el medio. Tiene limitaciones, obvio, porque yo como evaluador tengo mi propia sesgo. Entonces yo puede entrar alguien y yo inmediatamente digo, la gente que se viste así tiene esas características. Tengo mi sesgo. Entonces uno debe procurar eliminar la mayor cantidad de sesgos posible. Eh, no se pueden generalizar a otras poblaciones. O sea, si yo le hago una entrevista a un focus group a los estudiantes de psicología de la Universidad del Alba, solamente le sirven los resultados a esa universidad y a ese grupo. No se pueden generalizar como lo anterior, que el resultado me servía también para hablar de los otros estudiantes. Acá no, solamente para ese grupo. No se puede extrapolar. También requieren un nivel de análisis muy amplio para poder implementar, ¿ya? Y también que el evaluador tenga competencias para eso, habilidades específicas para poder eh, interpretar, evaluar el contenido de lo que dicen. Y no es muy comparable, no puedo comparar un sujeto con otro de manera estandarizada, no se puede. Y también uno mismo puede alterar el fenómeno estudiado. Puede ser que, por ejemplo, la persona al frente, eh, recuerdo que una vez de la sala de un colega, de la oficina de un colega, salió una persona llorando. Y yo le pregunto que era para una selección, o sea, porque salió llorando. A mí me han llorado adentro, pero porque quieren el trabajo y tienen familia y están angustiados. Pero salir llorando porque fue a hacer una acusación de que lo había tratado mal el psicólogo. Le pregunto a mi colega, ¿qué pasó? Entonces me dice, no le gustó mi modo, porque él nunca había hecho clínica, él siempre fue solamente laboral. Yo no, pues, yo soy clínica, por lo tanto, yo trato de sacar lo mejor del otro, pero él no, pues, él lo pone bajo presión, entonces ella se sintió que ese evaluador le influyó mucho en su forma de ser. Miren, fíjense lo que se debe hacer para poder hacer un análisis de datos para los que vayan a hacer la tesis, porque esto es lo que tienen que hacer. La tesis, cuando ustedes hagan su tesis, tienen que hacer, si están haciendo lo cualitativo, van a hacer una investigación. Van a hacer una investigación, por ejemplo, si tuvieran que hacer un clima laboral, también para la organización, también es una investigación. Se hace exactamente lo mismo, tanto para la tesis como si ustedes trabajan en una organización que tienen que hacer un clima. Lo primero es que tienen que preparar y organizar para un foco. El foco para un clima, por ejemplo, si hay 5 departamentos, voy a citar a una persona por cada departamento. Tengo que preparar, redactar el correo para invitarlos, conseguirme los permisos para hacer todo ese proceso. Tener las grabadoras para poder transcribir, tener los consentimientos informados para clima, para lo que sea, porque estoy haciendo un estudio, es una investigación. Por lo tanto, ahí tengo que tener sí consentimiento informado. Todo.
Listo, llegué al focus, ¿cierto? Y yo quiero saber, ¿cierto? Si estoy en un clima, quiero saber qué piensan del liderazgo. Y voy a preguntar una sola pregunta, parto con una general. Bueno, cuéntenme cómo visualizan ustedes o qué aspectos consideran que son importantes dentro de su organización. Una pregunta general y abierta. Y ahí van a empezar, bueno, es importante porque tenemos buenos jefes, qué sé yo. Si veo que están hablando puras cosas positivas, ¿qué cosas mejorarían entonces ustedes en su organización? Mire, yo mejoraría esto y empieza el focus, todo grabándose. Listo, terminó el focus, ¡guau! Me quedé con la grabadora. Tengo que transcribir eso. Yo cuando hice mi tesis cualitativa, tampoco lo transcribí, yo soy honesta. La mandé a transcribir y me entregaron la transcripción en una chorrera de hoja. Entonces empecé el primer paso, que es la codificación. Después, recién empecé, que la tuve impresa, toda la entrevista completa, empecé a ver qué decían. Mira, aquí dicen que el jefe no da confianza, subrayo, y armo una categoría, agrupo en código, jefatura, liderazgo. No da confianza. Copio el texto, copio, pego. Después otro dijo que la jefatura se notaba que no estaba preparada. No es jefatura, copio, pego esa frase y voy sacando. Después, no sé, puede que digan, a mí yo siento que no nos pagan de acuerdo a lo que deberían pagarnos. Remuneraciones, ¿me entiendes? Entonces, de ahí saqué la temática para construir para esa organización un clima laboral. Y en su investigación tienen que hacer lo mismo. Van a citar a un focus, ¿cierto? O van a hacer una entrevista en profundidad, van a tener que llegar con su grabadora, van a tener que transcribir completa la entrevista, van a tener que ver cuáles son los elementos que son relevantes, van a tener que buscar su marco teórico, ir comparando con su marco teórico cuáles son las categorías que dicen los distintos autores, tomar las distintas categorías y ir fundamentando de acuerdo a las frases que ustedes separaron, a la categorización, a los patrones que tienen definidos. Y luego de eso empezamos con la interpretación y explicar qué es lo que está pasando. Es súper complicado hacer una entrevista cualitativa y una tesis cualitativa, se lo digo por experiencia. Yo trabajo con este enfoque, que yo trabajo un enfoque mixto, porque el enfoque mixto me permite integro tanto lo cuantitativo como lo cualitativo. En uno me arroja todo lo que son los datos numéricos y en la otra los datos textuales, o sea, lo que narraron y la otra el número. Y voy triangulando estos dos datos, ¿ya? Es súper bueno porque en el fondo me permite decir, ellos dicen esto y resulta que la categoría salió bajo, pero también entonces puedo triangular esos datos. Hay diseños mixtos, que es por ejemplo, el secuencial explicativo, que el fuerte es cuantitativo, pero le profundizo a lo mejor con algún foco, pero como profundización, como apoyo o con alguna entrevista simple. También está el exploratorio, que, que el fuerte son los focos, después la entrevista, el contenido, y ahí puedo aplicar a lo mejor un test de algo definido que tenga validez, confiabilidad, y lo cruzo, ¿ya? Y también está el convergente, donde se aplican los ambos enfoques, pero ninguno pesa más que el otro. Se integran los resultados al final. Y el anidado, que un enfoque predomina con el otro, pero en distintos momentos, en algunas fases del proceso. En esta fase va a ser cuantitativo, en esta fase va a ser cualitativo, ¿ya? Eso son los enfoques. Y aquí, como decíamos, entonces me permite la medición objetiva, me permite la profundización de esa medición, entonces hago esa integración. Esto es lo mismo que expliqué recién. Por ejemplo, para hacer un diagnóstico de un clima organizacional, que entiendo que hay aquí, Álvaro, parece que usted quería hacer un clima, por lo que recuerdo. No sé si era usted, creo que sí. Eh, Álvaro, Sí, profe. Sí, en realidad, eh, bueno, aprovechando que me sacó a colación,
Bueno, lo importante es de que, claro, al establecerme y al revisar, ¿cierto? La dinámica del reglamento de higiene y también por la internet, ¿cierto? Porque donde voy a hacer mi centro de práctica tiene una página web, me di cuenta de que no cuenta con tiene una misión, pero no tiene visión ni valores. Entonces eso entraría por medio de un método que nos va a explicar la profe más adelante, poder establecer, ¿cierto?, una visión y cómo se establece, y también establecer valores. Ahora tengo que tener ojo, porque los valores no los puedo solo establecer con el gerente general y el jefe de laboratorio, que es en el No, fondo mi tiene que supervisor de hacer un terreno. focus. Ahí puede Tengo que hacer un hacer un focus. focus group sí o sí con los Sí, colaboradores de Rey a exacto. Paje, De para que ese distinto, clima haga claro. efecto. Exacto, que tenga miradas distintas, que hay un jefe, que hay un... O sea, ahí para que usted saque ahí, de ese foco, usted va a sacar los valores que creen. De ahí, cuando usted tenga eso, usted se lo lleva al gerente o al jefe con el que usted está, con el manda más. Se lo propone, mire, hicimos un focus, que ya lo autorizó él, y estos son los resultados del focus. Usted lleva un informe con los resultados y él le va a decir, mira, en realidad estos valores, y a lo mejor él puede incorporar o eliminar algunos, ¿ah? Porque las culturas y los valores vienen de arriba también hacia abajo. Bien, súper, Álvaro. Eso, profe. Bien, entonces, para hacer un clima, entonces es lo que les expliqué recién. Lo primero, va a haber una exploración cualitativa inicial, donde ustedes van a citar a cada uno, entrevista, informante, ya sea a través de un focus o a través de entrevistas específicas a cada uno, ¿ya? Siempre mejor el focus, porque es una sola pega nomás. Luego voy a construir en base a eso, como lo que me arrojó, voy a construir una propuesta, ¿cierto?, de medición cuantitativa, porque me va a arrojar ahí qué es liderazgo, entonces ahí tomo alguna teoría y en base a esa teoría voy a construir una herramienta. Esa herramienta hasta la entrego a la jefatura para que me la valide y me la autorice. Pero ya tiene una base, hay un diagnóstico antes, hay una evaluación, ya lo medí, no salió de la nada, no porque a mí me pareció, ¿me entiende? Apareció de algo. O sea, la empresa del Álvaro no tiene visión, no tiene valores. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que construirla, pero tengo que recoger de algún lado la información, pues no puedo yo poner los valores a mi antojo. Tengo que ver qué es lo que tal vez consideren que son los valores esenciales para la organización. Tal vez una entrevista en profundidad con la jefatura, dos, tres personas, dos, tres entrevistas para ver qué calza y de ahí para allá. O un focus group, ¿cierto? También con jefatura, pues los valores tienen que venir de arriba para que se implementen a los de abajo. Y luego, entonces, profundizo estas dos cosas, tanto a nivel cualitativo, cuantitativo, todo lo que me arrojó a través de lo integro a través de un informe. Y hago un informe, triangulo todo, y ahí me va a salir la sugerencia, ¿cierto? Debido a esto se sugiere entonces capacitaciones de liderazgo, se sugiere, y ahí viene la sugerencia, que es lo que se va a implementar. Esto está ahí mal puesto. Entonces, dentro de los métodos cuantitativos, dijimos que eran instrumentos estandarizados que arrojan datos numéricos y están todo lo que son los cuestionarios, escalas, pruebas, inventarios de personalidad. Dentro de los métodos cualitativos, vemos las entrevistas en profundidad, los focus, los assessment center y observaciones conductuales estructuradas. Y también tenemos este otro enfoque, que es mixto, donde se triangulan estos datos anteriores, también se pueden hacer evaluaciones de 360. 360 significa que el jefe evalúa al subordinado, el subordinado al jefe, y entre pares se evalúan. Incluso a veces el proveedor también se integra a esta evaluación. Se hacen seguimientos a través del tiempo y se hacen análisis de que sean congruentes los métodos que se ocuparon. Ahora, dentro de las variables psicológicas, dentro de este modelo integrador, se ve todo, porque va a arrojar características individuales como rasgos de personalidad, valores,
respuestas afectivos cognitivos como actitudes, percepciones, creencias y también manifestaciones conductuales, el nivel de desempeño, el nivel de compromiso, el nivel de comportamiento organizacional. Y para evaluar estos rasgos de personalidad, respuestas, actitudes, percepciones, existen instrumentos. Para los rasgos de personalidad, nosotros nos vamos a centrar, miren, aquí dice modelo de los 5 grandes. La verdad es que el modelo de los 5 grandes surge del 16PF, porque este solamente tiene 5 dimensiones, por eso se llama 5 grandes, y el 16PF tiene 16, es completo. Entonces, el que vamos a ver nosotros no es el 5 grande, porque es como un resumen del 16PF, pero yo les voy a pasar todo, el cuestionario, las correcciones, las preguntas, todo del 16PF forma A, que es el que se está usando. Hay otro que es el Mayer o el MBTI también conocido, que yo les voy a entregar el cuestionario solamente de eso, pero no voy a profundizar. Sí, hoy día vamos a partir con el DIS, que es la primera cuantitativa que van a ver, y hay otros modelos que son basados en rasgos, ¿ya? ¿Se ocupan para qué? Para desempeño laboral, para ver la formación de equipos de trabajo, para adaptarse a cambios, para prevención de calidad de vida laboral, de riesgos psicosociales. Ahora, para evaluar la personalidad, ya les dije que ya esto lo nombramos, tanto están los cuestionarios estandarizados como las técnicas cualitativas. Yo les voy a hacer un resumen de todo esto, ¿ah? Y aquí está una explicación de cada uno de ellos, pero no voy a centrar en eso ahora porque se los voy a ir mostrando, ¿ya? También hay formas de evaluar los valores. Eso es importante, Álvaro. ¿Cómo voy a evaluar los valores? Hay distintas formas, ¿ya? Primero hay que tener claro que hay distintos tipos de valores. Hay valores instrumentales que tienen que ver con la honestidad, con la responsabilidad, la colaboración. Hay otros que son terminales, que tienen que ver con la seguridad, que son deseables, ¿ya? Reconocimiento, armonía. También hay valores organizacionales que tienen que ver con la integridad, la excelencia, el respeto, ¿ya? Y valores profesionales que tienen que ver con la objetividad del profesional, con la confidencialidad. Ahora, ¿cómo voy a evaluar valores? Hay cuestionarios específicos que evalúan valores, los que están aquí. La verdad, yo no ocupo estos cuestionarios, pero se pueden ocupar. Yo siempre sugiero que para lo que es valores, los métodos cualitativos me van a arrojar mucha más información, porque voy a estar en el lugar natural, con las personas que, con su visión, con cosas que a lo mejor no me va a estar arrojando el test. Entonces, entrevistas basadas en valores, entregarle a lo mejor, se hacen también ejercicios de dilemas éticos, eh, pero lo más importante, análisis de incidentes críticos, que tal vez eh, hacer entrevistas, por ejemplo, a las jefaturas de incidentes críticos. Entonces le hago una entrevista y ahí van a ir apareciendo cuáles son los valores que faltan, que no están o que son deseables en una organización. Pero estos son los sistemas para evaluar valores. También se pueden evaluar actitudes, entendiendo la actitud como una predisposición positiva o negativa a actuar, tanto cognitivamente, afectivamente y conductualmente ante una situación que se dé en distintos contextos, incluso en las empresas. Entonces, ¿por qué son importantes ver cuáles son las actitudes, si hay una predisposición positiva o no? Porque cuando hay actitudes positivas hacia el trabajo, tanto la organización y los compañeros se relacionan con mayor productividad. Hay menor absentismo, mejor clima laboral. Por eso es importante la actitud dentro del trabajo. Y bueno, se evalúan distintos tipos de actitudes, satisfacción laboral, sentimientos positivos, qué tan grado de identificación que tiene con la organización, qué tan involucrado y psicológicamente está con la organización. Y hay varias, pues aquí he mencionado como ante el cambio, ante la autoridad, ante la tecnología, que hay gente que dice, no, yo no puedo estar trabajando ahora, mira, toda esta tecnología antes no existía, tienen como una actitud negativa para aprender.
Y para actitudes, sí, son buenas las escalas y también son buenas los grupos focales, las entrevistas, ¿ya? Para ir viendo estas predisposiciones positivas o negativas. Y aquí hay mencionadas algunas escalas que ustedes después las pueden revisar, ¿ya? Podemos conseguirnos algunas. Y también percepciones. Bueno, cuando hablamos de clima laboral, hablamos de percepciones de clima. Yo cómo percibo que yo estoy dentro de mi ámbito laboral. Esa es una percepción. Y esa percepción es relevante para la organización porque determinan qué tan satisfecho, qué tan comprometido, qué tan motivado, ¿cierto? Y cómo es el comportamiento dentro de la organización. Y hay distintos tipos de percepciones que se pueden evaluar, pues, justicia, apoyo, clima, eh, políticas organizacionales, seguridad psicológica dentro del trabajo, cómo significan. Para eso se construyen estos focus, aparecen y desde ahí ustedes se hacen. Ahora, hay que decir que hay test y cuestionarios para evaluar percepciones, ¿ya? Cuestionarios que están estandarizados pero son específicos. Por ejemplo, aquí solamente justicia, otros solamente apoyo. ¿Me entiende? Entonces, la verdad es que uno debe enriquecer un poco más eso. Siempre se sugiere que uno construya eso a través de entrevistas, de grupos focales, de técnicas proyectivas, de incidentes críticos. Ya le dije que los incidentes críticos le va a servir para todo. Y para evaluar aptitudes y habilidades, que se refiere a aptitudes o habilidades cognitivas, por ejemplo, como inteligencia general, capacidad para resolver problemas, aptitudes numéricas, lógica, ¿ya? Aptitudes verbales. Para eso existe un test que también se los voy a pasar, que es el GAT-B. También se los voy a explicar en la medida que lo voy pasando. Y todo eso evalúan razonamiento abstracto, razones, todo lo que tiene que ver a nivel cognitivo, atención, concentración, memorias de trabajo. Y aquí están los test. El que yo les ocupo es la batería de aptitud y la escala de Bechdel de Weiss. Creo que la escala de Bechdel para ver esto es bueno, algunas subpruebas, no todo. Y el test del 16PF que tiene el factor G que ve también aptitudes dentro del 16PF. Y dentro de las evaluaciones específicas, hay test que están informatizados de atención y concentración, de simulaciones de tareas cognitivas, de juicio y los assessment centers que son ejercicios de resolución de problemas que uno le pasa a los grupos. Vamos a ir parando después. Y respecto a las competencias laborales, hablamos de que de toda la integración del conocimiento, tanto del saber, que son los conocimientos teóricos que tengo dentro de la organización, del saber hacer, que tiene que ver con todas las habilidades prácticas donde yo trabajo, y del saber ser, que tiene que ver con las actitudes, es decir, con lo psicológico. Y se han incorporado dos elementos nuevos que son muy importantes en el área organizacional, que es el querer hacer, que tiene que ver con la motivación. Cuando yo no estoy en la empresa que quiero, en el cargo que quiero, aunque tenga el conocimiento, tenga la práctica y tenga la predisposición psicológica, si no estoy motivado no sirve de nada. Y el poder hacer también tiene que ver con el contexto. Si yo soy medioambientalista y tengo tengo los tres anteriores también, los tres primeros, saber hacer y saber ser, y resulta que soy ambientalista y me salió una pega en una minera donde tengo que están contaminando el medio ambiente, lo más probable es que no la voy a pasar bien y no voy a ser muy productiva. Por lo tanto, cuando uno evalúa competencias, uno evalúa distintos tipos de competencias. Yo utilizo mucho Spencer & Spencer, que son los padres de la competencia, y la Marta Hales, que es argentina, y que ella tiene todo un desarrollo de competencias laborales. Les voy a subir un libro muy interesante de ella, con todas las competencias, los niveles, las definiciones y todo. De ese me acuerdan porque no está dentro del programa, pero se los quiero subir. Me acuerdan después. Bueno, hay competencias que son técnicas. En psicología, ¿qué competencia puede ser técnica? Aplicación de test psicológico, confección de informes psicológicos,
Son técnicas específicas de nosotros, los psicólogos. Hay competencias que son metodológicas, que tienen que ver con las tareas, con las planificaciones, con los procedimientos. Nosotros, confeccionar, por ejemplo, procedimientos de selección y reclutamiento personal, confeccionar procedimientos de qué hago, por ejemplo, cómo planifico, qué pasa en una organización cuando hay acoso laboral, maltrato laboral, cuál sería el procedimiento, ¿ya? Y dentro de las sociales y participativas como que se juntan, ¿ah? Yo voy a decir que uno siempre pone técnicas metodológicas y sociales. Es como que uno no pone mucho separado las sociales con la participativa, porque todas tienen que ver con otros, ¿ya? Cuando hablamos de las interpersonales, ¿ya? Tienen que ver con todas las competencias que me van a ayudar a la colaboración efectiva, como la comunicación, la coordinación, la negociación. Y cuando hablo de participativa, hablo de aquellas que son competencias que son para poder organizar y asumir algún tipo de responsabilidad, como el liderazgo, la capacidad de iniciativa, la gestión del cambio. Y aquí está muy de moda y hay que aprender, chicos, competencia, porque hoy día casi todo es competencia. Están los assessment centers, que son cualitativos, y hay que son ejercicios, juegos de roles, discusiones grupales. Esto lo vamos a hacer, ¿ya? Y tenemos otros métodos que son las entrevistas, las evaluaciones de 360, los portafolios de evidencia, observar de manera directa el desempeño. Y siempre hay que evaluar el liderazgo. ¿Cuál es el estilo de liderazgo que tiene la persona? ¿Cuáles son las competencias que se requiere para ese estilo o para ese cargo? ¿Y cuál es el potencial que se tiene respecto al liderazgo? Y las competencias, entonces, cuando uno mira todo, entonces uno debe evaluar de manera integrada tanto los rasgos de personalidad, que lo podemos evaluar a través de test psicológicos, igual que los estados psicológicos, actitudes, percepciones, las competencias y el potencial. Esos son los elementos que nosotros tenemos que ver a la hora de hacer una evaluación. Harto contenido. Ah, estaban concentrados cuando hicieron este. Bien, ¿qué les voy a subir? Al tiro le voy a dar, le voy a explicar el primero el test para que lo hagan, pero dígame mientras yo, ahí donde dice, No, profe, muy cortito. Bueno, ahí, tomando razón de todo lo que acaba de decir, ¿cierto? Todo lo mencionado en cátedra, eh, creo que la entrevista observacional es elemental. es súper importante, de ¿Por qué? competencia. Porque me imagino que de la sutileza de este examen, ¿cierto? De lo cualitativo que va a ser el DIS, del examen, de los resultados que aparezcan del proyectivo, se pueden, y en la entrevista exclusivamente Para allá se va. podría, podría confirmar rasgos de la personalidad que me describen los Exacto, resultados. súper importante. También ver las oportunidades, debilidades, amenazas y fortalezas como stakeholders, porque hay que considerar que el colaborador es un stakeholder y el stakeholder es Sí, importantísimo en el clima sí, organizacional. exacto. Ahora, tengo que tener en cuenta que igual la camiseta no es con el colaborador. Aquí yo creo que la No, po, camiseta es con el con el mandante, cliente. Siempre con quién el es su mandante. cliente. Y para qué prestamos servicios como evaluadores, ¿cierto? De algún departamento de recursos humanos o el mandante. Además, yo creo que podríamos apreciar otra cosa, profe. Para que me confirme usted, todo es confirmatorio para ver si estoy en lo correcto o si hay algo más que agregar para yo registrar. Entonces, se pueden ver habilidades blandas transversales, porque siempre hablamos de la escucha activa y el- de la escucha activa y a lo mejor la empatía, pero a lo mejor también se puede ver el nivel de compromiso que tiene esa persona en relación al cargo que quiere postular. Y finalmente, creo que podríamos obtener si esta persona realmente está alineada lo importantísimo de la visión, misión y valores de la empresa, porque Ah, si obvio. no va a estar adecuada, va a ser un Sí, colaborador que no va a estar conforme. Si es exacto. ecologista y vamos a trabajar en petróleo, no creo que esté muy contento, una No, petrolera. Bueno, ¿cómo? no nos va a No, servir.
no los va a Entonces, hacer. eso, profe, no sé si es lo adecuado, a lo mejor algo que Muy usted bien. pueda ver para yo poder Sí, anotar. sí, ahí en base a lo que dijo, abrí esto para que ustedes sepan que no es solamente una competencia o tres, ¿ya? Todo esto es lo que nosotros podemos evaluar. Yo les voy a subir este diccionario de Marta Jales. Todo esto que está aquí, compromiso, ética, prudencia, desarrollo de equipo, miren, todas esas son competencias que nosotros evaluamos. Ahora en una entrevista uno busca 3 o 4, porque la verdad es que, pero depende del cargo, ¿ya? Miren, es una riqueza enorme. Y bueno, aquí está explicado en la primera parte de este manual lo que es una competencia, de qué se trata, y después más abajo van a aparecer, por ejemplo, la competencia de aprendizaje continuo, aparece su definición y los niveles. Entonces, esto se los voy a entregar después, en algún momento, no hoy día, pero sí me recuerdan para subírselos, porque es una información que yo siento que ustedes deben tener. Bien, nos falta lo último, que sería donde dice carpeta, herramientas cuantitativas. Ya le subí el DIS. El DIS, la hoja de respuesta y la interpretación. Vamos a irnos con el corrector. Ustedes van a abrir esto. En la primera hoja está, dice, cada uno de los 28 grupos, escoja la palabra que más lo represente de esta, la que más lo represente, y márquela en la columna más. Y escoja una palabra que menos lo represente y márquela en la columna menos. Y así con las 28. Esa es toda la explicación que uno les da. ¿Qué van a hacer ustedes? Se van a ir al ladito, esa se puede imprimir y también hay otra hoja de respuesta ahí. Y se van a ir acá. Y aquí van a poner, se lo van a hacer ustedes primero mismo. Aquí van a imprimir un 1, donde usted estoy inventando, donde ustedes van a querer. Luego de las que eligieron un 1, un 1, un 1, van a llegar a la pregunta 28 y si están todas completas, no va, se va a desaparecer esto rojo. Cuando lo hayan hecho completo, hacen un clic afuera, ahí, y les va a aparecer un patrón con un informe para que vean su personalidad y ya tendrían ustedes la primera prueba, la primera herramienta para evaluar personalidad a nivel cuantitativo, ¿ya? Así que los voy a dejar con esa tareita por hoy día, ¿ya? Para que se entretengan, lo bajen y lo evalúen, ¿ya? ¿Estamos? No estamos. Estamos, profe. Perfecto. Muchas gracias. Ya. Suerte y la próxima clase les voy a mostrar el perfil para que ustedes sepan de qué se trata y cómo hay que leerlo. Pero por mientras véanse su propio perfil que dice su informe y si se sintieron identificadas con el resultado que arrojó. La próxima semana lo conversamos. La próxima semana es feriado, el miércoles. Sí, profe, Sí, es feriado. feriado. Entonces, yo el día martes voy a hacer la clase porque tengo 4 secciones de este mismo ramo. Y a Álvaro, si es que les interesa, les puedo mandar el link de la clase. Hago una clase a las 7 y la otra a las 8:30, 20 para las 9. Pero también voy a subir el link de esa clase para que ustedes lo tengan, porque voy igual con las 4 secciones. ¿Ya? Perfecto, Así que profesora. Gracias, para no profe. perder la clase, el que no pueda, Profe, que y no si tenga el vamos, link, va a ver. si vamos, perdón. Profe, si vamos igual, ¿por qué no nos conectamos todos a una si no la tiene que hacer 2 veces? No, no puedo. No, porque son muchos, po. O sea, una excepción es invitarlo a cualquiera de las 2 secciones la próxima clase, porque es feriado. Idealmente la primera, porque ustedes son de la primera horario. Pero si no, yo les subo el link de esa clase. Igual hay variantes, porque tampoco soy una repetidora, entonces voy variando para no aburrirme. Imagínense hacer las 4 clases idénticas, pero sí el mismo contenido. Ya, chicos, los dejo porque después tengo la otra clase y me voy a tomar un cafecito antes de la clase. Un Gracias, profe. abrazo
hagan su prueba, bájenla y Chao, les profe. vaya bien, Buenas noches, ya, y después profe. nos cuentan su Gracias, experiencia. buenas profe. noches. Un Buenas noches, abrazo, profe. ya, buenas noches, chao, chao. Profesora, Ajá, yo por interno le escribo la petición de Marta Jales, ¿cierto? sí, Y cómo se llama, y el link para la cápsula o video que haga usted de usted me lo nuestra pide, clase. usted tiene mi teléfono, pues Álvaro. Sí, profesora. Yo no tengo el suyo porque usted no me escribió, Ah, que estaba entonces no avanzando. lo tengo guardado, ¿ya? Yo le Ya, escribo, pero profe, no se quedo preocupe. atenta, quedo Qué feo, atenta, Álvaro. Ay, ya, ya, ya. profe. Chao, Chao, profe. José. Chao, chao. Ya, voy a cortar para alcanzar a tomarme un Chao, cafecito profe. antes de la otra clase. Bye, bye. Chao, Bye. chao.